Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos otra vez, nuevamente a otra enseñanza. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos, amigos, hijos, padres, a todos los que siempre nos ven todos los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios los siga bendiciendo y los que nos ven otro día también. Que esta palabra sea de bendición para ustedes y la reciban con mucha bendición y que entre a lo más profundo de sus corazones. Amén. Amén. Saludos, pastora. Bendiciones para todos. Amén, amén. Ok, vamos a seguir hoy con la cuarta parte del valor de un alma. Recuerden que nuestra alma, un repaso, esta es la cuarta enseñanza de este tema, nuestra alma no tiene valor, no lo puedes comparar a nada, puedes ser dueño de todo el mundo y tu alma vale mucho más, porque el alma es lo único eterno que nosotros tenemos, por eso tenemos que valorarla y cuidarla, por eso que la enseñanza se llama el valor de un alma. Y lamentablemente muchas personas han perdido su alma. Cuando digo perdido, es que se han ido de este mundo sin Dios, porque recuerde que cuando el cuerpo muere sale el alma, se han ido sin Dios y van a un lugar de eterna condenación. Entonces, nuestra alma tenemos que perseverar en los caminos de Dios, guardarnos en santidad, en bendición, para poder llegar a la presencia de Dios, que es lo que llamamos el paraíso, el cielo, etc. Ahora, fíjense lo que dice Hebreos 2:1-4. El escritor a los Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense, perdón. Esto quiere decir que el cristiano puede correr el peligro de deslizarse. Entonces dice, atendamos con más diligencia. Siempre tenemos que tener a Dios presente. Siempre tenemos que tener un momento de oración, un momento de lectura de la palabra. Siempre tenemos que meditar en Dios, especialmente, o sea, todos los días, pero especialmente en los tiempos cuando son de tentación, de dificultad, de problema, de mucha presión. Tenemos que buscar más a Dios. Hay personas que hacen lo contrario en tiempos de presión, de tentación, de problemas, de enfermedades. No tienen tiempo para Dios y ese es un gran error. Debemos buscar a Dios en todo momento y aún más en los tiempos difíciles. Entonces, dice, leímos el versículo 1, no sea que nos deslicemos, y luego viene y da la explicación del por qué. Dice, el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense lo que lo dice. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por las que oyeron. O sea que esto es real. Te está diciendo en otras palabras, esto es verdadero. Tenemos un alma y esa alma se puede salvar. Esto no es cuento chino, ni cuento de ni comiquita de Disney. Esto es algo real. El alma se puede salvar o el alma se puede perder. Ahora, no podemos descuidar esa oportunidad que nos da una sola vez en toda nuestra vida o varias veces en nuestra vida. Porque hay personas que han conocido a Dios, se han apartado y han vuelto a pedir perdón a Dios. Pero no importa, es en esta vida esa oportunidad. Y luego por la eternidad no te puedes arrepentir. O por la eternidad puedes vivir en la presencia de Dios. Ahora, fíjense esto, ¿cuál es el tema de hoy? La semana pasada hablamos de que para cuidar nuestra alma teníamos que aprender a no caer en tentación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar algo hoy? En el cristianismo nos sucede algo que nunca se ha exigido en nuestra vida. Por ejemplo, los que estudiaron en la escuela, en el bachillerato, los que hicieron la universidad,
los que aprendieron una profesión, cualquier cosa en la vida, nunca le exigieron algo. Por ejemplo, cuando usted lleva su currículo y usted dice yo soy doctor o yo soy abogado y ven su currículo, no le dice, la persona no le dice, usted es mujeriego, usted toma caña, usted miente, usted le es infiel a su esposa. No, la persona, si eres un buen abogado, te acepta y si haces bien tu trabajo, te acepta. Ahora, el único lugar que en otra parte no nos han exigido, pero el cristianismo nos lo exige, Jesús nos lo exige, es morir. Pero no morir de morir físicamente, sino morir al yo, morir a las pasiones desordenadas y morir al mundo. Es una exigencia que hace Dios, porque cuando tú caminas, te haces cristiano verdadero, ojo, no digo cristiano católico, evangélico, ortodoxo, que dice que son cristianos y salen con 20 mujeres, toman, y dicen, no, yo soy católico, el otro dice, yo soy ortodoxo, el otro dice, yo soy maronita, el otro dice, yo soy evangélico. No, estoy hablando del verdadero cristiano. Entonces, nunca se le exige a la persona el morir. En ningún lado, solamente lo exige el cristianismo. ¿Y por qué? Volvemos al punto, al tema, porque tu alma vale demasiado y Dios no quiere que esas cosas malas sigan vivas en ti y no le des muerte, porque si no le das muerte va a estar en ti latente y después puedes volver y caer y hacer las cosas que habías dejado de hacer cuando te hiciste cristiano. Y fíjense en Marcos capítulo 8, verso 31, mira lo que dice. Y comenzó a enseñarle Jesús, comenzó a decir que era necesario que él padeciera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales de sacerdotes, por los escribas y ser muerto, pero resucitar a los 3 días, dijo Jesús. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte a Jesús, y comenzó a reconvenirle, imagínate tú. O sea, Pedro en ese momento fue motivado, guiado por los sentimientos. O sea, él sentimentalmente reaccionó porque dijo, ¿cómo mi maestro lo van a golpear, le van a hacer eso y cómo va a morir? Porque no entendía el propósito. Entonces, pero él volviéndose, mirando a sus discípulos y a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres? ¿Se dan cuenta? Que nosotros, aunque vivimos en el mundo, no podemos poner la mira en las cosas del mundo, por ejemplo, en hacer trampas, en el engaño, en cosas así, sino en las cosas de Dios. Aunque la gente nos llame tonto o lo que sea, o aburrido, no podemos hacer las cosas de este mundo que desagradan a Dios, porque hay cosas en el mundo que a Dios le gusta que la hagamos, trabajar, procrear una familia, cuidar a tus hijos, llevar a tus hijos a la escuela, ir a la playa, pasear, disfrutar, viajar, etc. Entonces, Jesús tenía una misión, la única persona que podía cumplir esa misión era Jesús. El único que pudo hacer esa misión era Jesús y Pedro quiso reconvenirle. Y míralo luego lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, porque todo el que salva su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. O sea, en otras palabras, Dios nos llama a morir. ¿Pero morir a qué? A lo malo. Entonces, si tú le das valor a tu alma, muere a lo malo. Por ejemplo, esos deseos que antes tú tenías, que te gustaba compartir en un sitio y jalar caña y tener los amigos y bailar en una discoteca, esos deseos tienen que morir.
porque de ahí puede salir el adulterio, de ahí salen muchas cosas feas, malas, etc. Entonces, tienes que aprender a vivir esa vida cristiana. Entonces, ahora, Pedro en ese momento estaba vivo. O sea, claro que estaba vivo porque estaba hablando, pero no digo vivo de hablar. Su alma, sus sentimientos, sus emociones, él no había muerto, él no se había negado a sí mismo. Cuando usted ve en la historia de Pedro, siempre salía, quería ser el primero, discutía con los otros que él era mejor que los demás. Era un Pedro que estaba vivo y no estaba moldeado todavía por Dios. Entonces no se puede vivir un cristianismo en la carne sin la guianza del Espíritu Santo, porque estamos vivos para la carne y no se puede agradar a Dios. ¿Y cuál es la solución? Morir para vivir la plenitud de Dios. Porque mira, cuando tú no vives totalmente para Dios y vives para los placeres pecaminosos, tú no vas a conocer la plenitud de Dios, el amor de Dios, el consuelo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pedro tuvo que llevar un proceso para poder morir. Vamos a leer Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, mira lo que dice aquí, 22, 31 al 34. Entonces le dijo el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, le dijo a Pedro, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Imagínate tú. O sea, que Satanás se presentó delante de Dios y dijo, yo quiero a Pedro y lo voy a zarandear. Imagínate tú. Y Jesús, mira lo que hizo Jesús. No le dijo, y el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No dijo, yo rogué por ti para que el diablo no se te acercara. No, Cristo estaba de acuerdo con ese zarandeo. ¿Y por qué estaba de acuerdo con ese zarandeo? Porque ese zarandeo lo iba a enseñar a él a tener respeto, temor de Dios, y le iba a bajar, como decimos en Venezuela, le iba a bajar una. Entonces, ve lo que dice, yo he rogado que tu fe no falte. Eso quiere decir que en medio de la prueba, lo único que no podemos perder es la fe en Dios, que Dios está con nosotros, aunque me esté pasando esto, Dios está conmigo, Él siempre está conmigo, yo a veces no entendemos lo que pasamos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, y dice, y una vez vuelto, fíjate, después el zarandeo le dijo, y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Y mira lo que dijo Pedro, mira cómo estaba vivo. Decía, y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Entonces Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento Dios permite un zarandeo. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, y yo lo he vivido de experiencia personal, yo a veces he aprendido cosas, a humillarme, aunque me falta todavía mucho por humillarme, mucho por desarrollar más el temor de Dios, me faltan muchas cosas, pero he aprendido algunas lecciones en medio del sufrimiento, en medio de un zarandeo. Entonces, mira lo que dice ahora Mateo 26, mira lo que dice. Luego, Mateo 26, 69. Entonces, fíjense el momento que viene, que Pedro dice, no, yo estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Entonces dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con ellos. Mas él los negó. Saliendo a la puerta vino otra y también dijo lo mismo. Y él lo negó, dijo, no conozco a ese hombre.
Y un poco después, acercándose a los que estaban ahí, dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres como ellos. Por tu manera de hablar te descubre. Fíjense, en 3 años Dios le había quitado las malas palabras a Pedro. Eso quiere decir que las groserías, la negatividad, la maldicencia, todo eso no es de Dios. ¿Y qué hizo Pedro para disimular? Es como que alguien diga: Bartan, tú eres pastor, y yo empiece a decir 60 groserías para que vean que yo no soy pastor, porque saben que un pastor no dice grosería así. Entonces dice la Biblia que entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco ese hombre. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera dice, lloró, y la Biblia lo resalta, amargamente. Ahí comenzó el zarandeo de Pedro. Ahí comenzó la muerte al yo, la muerte a las reacciones. ¿Cómo es posible que hay cristianos de tantos años que tienen un cargo o hacen cualquier cosa y todavía reaccionan con ira, con rabia, con dominio? Todavía hacen cosas que no deberían hacer. Entonces quiere decir que esa persona tiene que llevar el proceso. Dios lo tiene que procesar. Y le doy gracias a Dios que ojalá siempre Dios nos cuide, nos guarde. Si es necesario procesarnos, que nos procese para que no nos perdamos. O también no manchemos el nombre de Dios. Y mira luego, aquí en Juan, luego que Pedro pasa el proceso, mira lo que sucede en Juan. Y después, no lo voy a leer dice el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Se lo está diciendo Jesús. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Antes de que Dios te entregue una responsabilidad grande, te tiene que preparar. Y antes de Dios poner a Pedro como el líder de los apóstoles, el líder de ese avivamiento, Dios lo tuvo que zarandear y lo tuvo que hacer morir. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué puedo decir yo con esto? Que no puedes ligar la carne, el pecado y el yo con la vida del espíritu, porque vas a vivir un cristianismo apagado. O de repente, si vives un cristianismo en la carne o te gusta el mundo y te emocionan las cosas del mundo, vas a vivir emocionalmente pero atado al pecado y a la carne, y no te va a parecer malo tampoco, porque el espíritu se apaga totalmente. Entonces, así como Pedro, en cada situación, solucionar las cosas de la forma humana no es correcto, sino buscar la dirección de Dios. Y mira lo que dice Romanos. Aquí Romanos dice, Romanos capítulo 8, dice, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso quiere decir que a través del espíritu tú vas a hacer morir la carne para que puedas vivir en paz. Y mira lo que dice: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso quiere decir que esas emociones que antes teníamos, que queríamos hacer, que son medio pecaminosas, nos pueden llevar al pecado. Olvídese de eso, mis hermanos y mis hermanas amadas. Porque esas son emociones que deben morir, que no te van a llevar a nada bueno, te van a distraer y te van a enfriar. Por ejemplo, no solamente emociones de tener sexo fuera del matrimonio o fornicar, no. De repente estar en tristeza,
vivir en negatividad. Eso es vivir en la carne, porque la negatividad, ¿de dónde viene? No viene de la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra de Dios te anima, te dice, Dios te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiere decir que tú puedes salir de eso porque te ha dado poder a través de tu boca. No te ha dicho, no dice te dio negatividad. Entonces, también una persona puede caer en depresión por eso mismo, por vivir en la carne. Entonces tenemos que alimentar las cosas del espíritu, no contristar, como decía mi hijo el martes antepasado, no contristar el Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que tenemos que ser guiados y dice, así que hermanos, dice, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, en otras palabras, nosotros no le debemos nada a la carne, no tenemos deuda. Más bien la carne nos trajo demasiados dolores de cabeza. Y dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu haréis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces, mis hermanos, esta parte que no te lo exigen en ningún lugar, nos lo exige Dios. Por eso que ser cristiano es un camino a la muerte, a lo malo, para vivir lo bueno. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces, sin Dios, cuando vives en la carne está la duda, está vivir en la carne es confiar en tus habilidades. Por ejemplo, decir, no, vale, eso es fácil. Y no dices, Señor, por favor, ayúdame. Entonces estás confiando en tus habilidades. No le dices, Señor, voy a hacer esto. Por favor, guárdame. O si esto es tu voluntad. Entonces, no confíes en ti mismo. Siempre involucra a Dios. Entonces, tenemos que tener esa meta, esa pasión de hacer las cosas conforme al Espíritu. Entonces también dice la Biblia que nuestra mente debe ser llevada cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Lo otro que tienes que hacer es evangelizar tu mente, tus pensamientos. Sabes que la mente razona, todo lo razona. Entonces, por ejemplo, si un profeta te dice, tú en 6 meses te vas a casar, y esa es una palabra de Dios, la mente empieza a razonar, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? En vez de alegrarte, la mente siempre empieza a razonar, porque todo lo que es de la mente, el razonamiento, eso es en contra de la fe. Es en contra de la fe. Fíjense que Jesús venía caminando sobre las aguas y los discípulos lo vieron, era de noche, primero se asustaron, Jesús dijo, no teman, soy yo. Entonces Pedro dijo, si eres tú, haz que yo camine. Y dijo Jesús, vente. Cuando Pedro empezó a caminar, empezó a razonar. Él tenía que llegar hasta donde estaba Jesús, pero la mente empezó a razonar. Cuando dio unos pasos encima del agua, la mente empezó. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo yo estoy encima del agua? ¿Y por qué no me hundo? Y esto puede ser real. Y ¡pum! Se hundió. Entonces Jesús le reclamó, le dijo, ¿por qué dudaste? Entonces mira, una de las cosas para no vivir en la carne es no vivir en la carne es no razonar, no dudar de la palabra de Dios. Eso nos lleva totalmente a, a dudar. Luego, a mí me pasó en muchas ocasiones, dice Romanos aquí mismo, cosas que me mandaba Dios y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y después cuando las hacía me daba cuenta que eran de Dios, pero mi mente razonaba y casi que no lo hacía. Porque así es la mente. Entonces, mira lo que dice así. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si renovamos la mente vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora fíjense esto. Este caso que muchos nos identificamos con esto, pero bueno, para eso son las enseñanzas, para nosotros comenzar a cambiar. Entonces, fíjense esto. En esta historia aquí, en Romanos 8, dice Jesús, entrando a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, límpiame. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, si quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces fíjense, como el ejemplo de este leproso, a veces nosotros estamos en cierta forma como él. ¿Por qué? Porque él vino dudando, pensamientos carnales. Me imagino que la lepra, sabes que las personas cuando en ese tiempo sufrían de lepra, los sacaban de la ciudad y nadie podía visitarlo, estaban en un lugar, en un refugio, aislados, solos, muriéndose de esa enfermedad. Entonces, me imagino que la autoestima de este hombre, me imagino que habría pensado es que Dios me desechó, Dios no me escucha, Dios me ha abandonado. Entonces cuando se acerca a Jesús con su autoestima baja, dice, si quieres puedes limpiarme, por favor. ¿Pero qué hizo? Se acercó. Y Jesús dijo, sí quiero, sé limpio. Y cuando dijo, sí quiero, sé limpio, desapareció. ¿Qué significa esto? Miren esto. Es un ejemplo que muchos de nosotros conocemos que Dios es poderoso, pero no conocemos la voluntad de Dios ni el corazón de Dios. O sea, muchas personas piensan que Dios lo llamó para estar eternamente enfermo. No. Eso quiere decir que tú no conoces el corazón de Dios. Porque Él le dijo, si tú quieres, límpiame. Dios dijo, claro que quiero limpiarte. Eso es como que tú digas, si tú quieres que deje de fumar, haz que deje de fumar. Claro que Él quiere que tú dejes de fumar. Señor, si tú quieres que deje de adulterar, haz que deje de adulterar. Claro que Él quiere que deje de adulterar. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué dudas tienes tú hoy como el leproso? ¿Será que tú dices que Dios me va a ayudar? ¿Será que tú piensas que no tienes mucho valor para Dios? ¿Que Él no te ama? ¿Será que no eres importante para Él? ¿Será que no has entendido que eres hija e hijo de Dios? ¿Será que piensas que tu vida no vale nada? ¿Será que a veces la duda, las pruebas te han hecho dudar de Dios? Entonces, yo te ruego hoy que hagas una oración y le digas, Señor, que yo me deje guiar por tu voluntad, Señor. Que yo me deje guiar bajo tu palabra, que mi mente, que el razonamiento de mi mente no me haga dudar de que tú eres un Dios bueno. Y además, pedirle a Dios de corazón, morir a esos deseos que te van a apartar de Dios. Tarde o temprano te apartarán de Dios, dominarán tus pensamientos y vivirás, aunque sirvas a Dios, alejado de su presencia. Entonces, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de buscar a Dios, hoy es el día de seguir los pasos con el Señor. Así que avancemos, hagamos nuestras obras de santidad delante de Dios y para que podamos estar en su divina presencia. Así que te invito hoy
que tú le pidas a Dios de corazón para que haya un cambio verdadero en tu vida. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por las personas que me están escuchando en este momento, que tú toques sus vidas, Señor, que tú los animes, que las circunstancias que pasaron, las situaciones que están pasando o que pasaron, o cualquier cosa, no les robe, Señor, su autoestima. Todos somos importantes para Dios. Dios nos ama muchísimo. Y también te pido, Señor, que esos deseos pecaminosos, que esas ilusiones que no deberían estar en nuestros corazones, tú las desarraigues de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, me los guarde. Bachik, chao.